La gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón Parcialidad con los hijos. Predicador hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Oremos. Dios bueno y todopoderoso, esta mañana te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros, padres, a mostrar tu amor a nuestros hijos. Quita de nosotros, Padre, toda la carne, el pecado que estorbe ver a cada hijo como algo especial que debemos cuidar. Padre, abre nuestros ojos para ver la tarea que nos has encomendado y, Señor, de llevar a nuestros hijos al amor de Jesucristo para que vivan en Él y para Él. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Bien, hermanos, siguiendo con el tema acerca de los padres y la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como padres, pues esta mañana vamos a continuar con el tema, ¿verdad? El sermón Parcialidad con los hijos. Dios creó a la familia, hermanos, de eso no hay duda. Dios creó el matrimonio y después Dios crea la familia, pero sabemos usted y yo, hermanos, que no hay familias perfectas. La prueba, hermanos, es que desde que Dios crea a Adán y a Eva, tuvieron problemas, tuvieron conflictos, tuvieron dos hijos y ustedes saben la historia, uno mató al otro. Abraham, que se llevaba muy bien con Sara, que llevaban una relación buena, sana, de santidad, pero después entra en escena Agar y hay conflicto en la casa. ¿Y qué digamos de David? También, el gran rey, admirable, con un corazón perfecto, conforme a la voluntad de Dios, pero en su familia pues hubo asesinato, hubo rebelión, ¿verdad? Y su familia fue un desastre total. Así que cuando pienses que tu familia, y pensemos en nuestra familia y digamos que no estamos bien, no significa, hermano, que en nuestras familias no podamos estar mejor. ¿Es difícil tener familias firmes? Sí, hoy en día es muy complicado tener familias firmes. El mundo y todo su sistema, sus valores están en contra de la voluntad de Dios y en contra de sus principios, y lo que están haciendo es destrozando la mente de nuestros hijos, los matrimonios, enseñanzas falsas que están destruyendo a las familias. Pero nosotros sabemos en quién confiamos y que tenemos un Dios todopoderoso para tener familias firmes. Pero sí hace falta consagrarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, amado hermano, en que tu familia y la mía sean familias firmes, no puestas sobre la arena, sino sobre la roca que es Jesucristo. Y desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículos del 5 al 9, la Biblia establece: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y aquí el mandamiento es a tus hijos. Fíjense bien: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que la palabra de Dios reine en nuestra casa y que tengamos familias firmes, donde hay devoción unos por otros, donde hay comprensión, donde hay amor y donde los hijos se ven así como un regalo de Dios. Pero muchas veces, amados hermanos, esto no es la realidad que estamos viviendo. Ni aún en el pueblo cristiano podemos cantar victoria, ni aún en las iglesias podemos cantar victoria, porque vemos que tenemos familias que no están firmes. Pero nosotros como padres podemos lograr muchas cosas en pro de nuestras familias, o podemos lograr que nuestra familia se desintegre.
Esa es la realidad. Nosotros como padres, a pesar de que los hijos son un regalo de Dios, podemos lograr que los hijos se conviertan en un motivo de separación. Podemos lograr que los hijos se conviertan en un motivo de división dentro de la familia. Y podemos lograr un desastre en el hogar. Eso lo podemos hacer. Y desafortunadamente está pasando. Queremos una familia firme, necesitamos padres consagrados a Dios. Hay muchos pecados en las familias. Pudiéramos enumerar muchísimos, pero no hay tiempo. Pero claro que podemos recorrer cada uno de los pecados que pudiéramos haber permitido que entraran a la familia. Pero hoy en especial quisiera hablar de uno que tiene que ver con los hijos, uno que afecta de manera permanente a los hijos y que puede afectar a tu hijo de manera permanente, Y quiero hablar hoy de esa parcialidad de los padres hacia los hijos, de tener un favorito, de tener un hijo favorito. No todos tienen más de un hijo. Yo entiendo que hay quienes tienen solamente un hijo. Pero bueno, Dios que me dio la bendición de tener 3, les puedo decir que es especialmente difícil y complicado muchas veces para los padres dar la misma atención, la misma porción de atención, la misma porción de cariño, la misma porción de carácter, la misma porción de prioridades a cada uno. Y yo venía reflexionando y nuestro Padre y nuestro amado Padre Celestial a cada uno nos trata de una manera, de 2 formas bien importantes, bien hermosas. Nos trata con amor, pero también nos trata con justicia. Y yo creo que es la experiencia de todos nosotros. Dios nos ha tratado con amor desde el momento en que nos salvó, desde el momento en que le conocimos, desde el momento en que nos rescató del hoyo, pero también nos ha tratado con justicia, porque Dios es un Dios justo. Y esto, hermanos, llevándolo a la familia, quienes tenemos hijos, podemos imitar a nuestro Padre Celestial amando a nuestros hijos con amor y con justicia. Pero esto no es sencillo. Créanme que es complicado. Tener un hijo favorito al que solamente se le dicen las cosas buenas, las buenas calificaciones, los méritos, va creando un resentimiento en los hijos. Y tarde que temprano los hijos dirán a sus padres, ¿por qué no los aman? Porque ellos codifican la preferencia hacia un hijo como no le importo a mis padres. Y quisiera hoy tocar 2 temas, 2 ejemplos vívidos, importantes en la palabra de Dios de 2 familias que tienen ese problema y cuáles son las consecuencias de hacer esto como padres. Repito, no es fácil, es difícil, pero tenemos el poder de Dios y el amor de Dios para poderlo lograr. Y lo primero que vamos a leer está en Génesis 37. Génesis 37. Y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué interesante es ver esto, hermanos, porque naturalmente, como padres, estamos inclinados quizá a alguno de los hijos
quizá por el carácter, porque platica más, porque hay una conexión allí. Sin embargo, sin querer, muchas veces estamos poniendo atención a un hijo más que a otro. Y esto tiene consecuencias porque se está cocinando a fuego lento algo que posteriormente pudiera traer una consecuencia. La historia de Jacob es un ejemplo bíblico clásico de parcialidad de un padre. Dice que él tenía 12 hijos, pero que tenía un favorito y era José, porque lo había tenido ya de viejo. Y con esa aparente sabiduría y piedad que tenía José, Jacob probablemente tenía una muy buena razón para favorecer a José. Esto no le quitamos que José era un buen muchacho que tenía ese carácter y esa piedad. Pero al hacer José una túnica multicolor, especialmente para implicar el favoritismo hacia José, estaba dando paso Jacob a una parcialidad sobre el corazón, sobre el rostro de sus demás hijos. Porque dice la palabra de Dios que sus hermanos, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice la Biblia que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, ya en el corazón de los hermanos de José ya había un rencor, algo que les molestaba. ¿Y por qué a mi hermano sí se le hizo esa túnica de color? ¿Y por qué mi hermano nos fue a visitar cuando estaban apacentando al ganado y nos fue a visitar, a supervisarnos? Y el padre de Jacob le daba ciertas tareas específicas a José de privilegios que no tenían los demás hijos. Ellos decidieron hacer algo. Primero, no hablarle pacíficamente. Y es cuando dentro de las familias ya hay rencor, ya hay celos, ya hay ira, ya hay una falta de perdón, ¿verdad? El tono en el que se habla dentro de la familia ya no es pacífico. Ya no se hablan palabras sazonadas con la palabra de Dios, sazonadas con amor, sazonadas con sal, sino que todo lo que sale de la boca de los miembros de la familia, entre hermanos o entre hermanos y padres, ya va con un tono de enojo, de rencor, de ira, de odio, porque durante tantos años como padres quizá nos hemos equivocado y hemos creado dentro de la familia no hermanos, sino rivales. Muchas veces he cometido errores, mi esposa me los dice, a veces no me doy cuenta, pero cuando cometo ese error de querer ponerle atención a uno solo de mis hijos, puede estar la ayuda idónea, ya sea el papá o la mamá. Y muchas veces la mamá comete este error. Dicen por ahí que la mamá consiente a los hijos varones y el padre a las hijas. Pero no es una regla. Sin embargo, ya seas papá o seas mamá, cometemos este grande error. Y las consecuencias son reales. No estamos hablando solamente de una historia en la Biblia, sino que esta historia se actualice a la realidad de nuestras familias el día de hoy. Especialmente en nuestras familias mexicanas, donde la mamá es súper consentidora y el padre es súper consentidor también. Y entonces se crean divisiones al interior de la familia. Los hermanos de José quedan atrapados, o más bien José queda en una posición muy complicada, pero él no quiere estar en esa posición, sino que es su padre quien lo pone en esa posición. Y entonces genera un resentimiento de sus hermanos hacia él, tanto que
toman la primera oportunidad de ver a José cuando viene solo con su túnica de colores y dicen: aquí es el momento para darle en la torre a José. Y entonces lo capturan, lo ponen dentro de un pozo, ¿sí? Y es revelador cómo lo primero que hacen los hermanos es quitarle la túnica, ¿verdad? Despojarla de él, porque para ellos era un símbolo de que su padre estaba teniendo una gran inclinación por José. Se tocaron el corazón y dijeron: no lo vamos a matar, seríamos unos asesinos, pero vamos a venderle por 20 monedas de plata. Y lo venden y lo hacen esclavo. Esta parcialidad de Jacob hacia José provocó una desastrosa cadena de acontecimientos al interior de la familia. Esto es el resultado, hermanos, de crear dentro de la familia no hermanos, no hijos, sino rivales. Y ese es un pecado que puede traer consecuencias serias. Dentro de la iglesia, Santiago también estipuló lo siguiente como un principio bíblico que se aplica tanto a la familia como a la iglesia. Y ahí en Santiago 2 del 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a aquel que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y al otro decís: tú estate allá de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Fíjense bien cómo dice la Biblia: jueces con malos pensamientos. Y nosotros dentro de nuestra familia somos jueces, y dentro de la iglesia también, pero con malos pensamientos. Y esto pasa dentro de la iglesia también. Todos somos iguales delante de Dios, y Dios nos trata con el mismo amor a pastores, a maestros, a cualquier hermano, hasta el más sencillo. El hermano es tan valioso como cualquiera de nosotros delante del Señor, y así debemos aplicarlo en nuestras familias. Nuestros errores, amados hermanos, nos hace recordar la palabra de Dios, nuestros errores. Nuestros errores. Tan importante que es examinar nuestras familias y ver qué estamos haciendo. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué les gusta? ¿Qué carácter tienen? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuánto tiempo les dedicamos? Una vez yo le hice una pregunta a una psicóloga y me contestó algo que sí me impactó, porque yo le comenté que con 3 hijos, ¿cómo yo me podía dividir en 3 partes para dar la misma porción de atención, la misma porción de cariño y la misma porción de amor a mis 3 hijos? Para no caer en este grave error que pudiera traer consecuencias en el futuro. Y algo revelador me comentaron: destina tiempo a cada uno en particular. Olvídate de los otros 2, destínale tiempo a uno. Después te olvidas de los otros 2 y le destinas tiempo a otro. Y después te olvidas de los otros 2 y le destinas tiempo a otro. Uno a la vez. De vez en cuando. ¿Cuándo lo hacemos? Otro ejemplo también igual de impactante está en Génesis 27. Génesis 27. Y esta historia también es impactante porque dice la Biblia en el capítulo 27: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando
sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí que ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como me gusta, traédmelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, Rebeca la esposa, ¿verdad?, de Jacob, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob su hijo, diciendo: he aquí que yo he oído que a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para él, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacobo dijo a Rebeca, a su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y tomó y los trajo a su madre. Hizo guisados como su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo: padre. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come en mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Versículo 32. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo. Cuando llega Esaú de regreso, y tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me han suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y después, versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Puede haber algo más horrible para una madre que tener a un hijo a quien ha amado con todo su corazón y acariciado a lo largo de todos sus años, y ese hijo se mude y nunca más lo vuelva a ver? Para una madre, ¿no sería un dolor terrible? Pues esto es justo lo que le pasa a Rebeca por el favoritismo con que ella amaba más a ¿cómo se llama? A Jacob. Ella no lo vuelve a ver más. Le dice: vete porque tu hermano te va a matar. Vete porque está tan enojado, está tan enfurecido contigo, que vete, y yo a tu padre le voy a decir que te mandé lejos para que buscaras mujeres de otros pueblos y no te casaras con las mujeres de aquí, que no me gustan. Así es que le voy a decir a tu padre esta otra mentira, así es que no te preocupes. Oye, mamá, pero él le previó, le dijo: pero la maldición va a caer sobre mí, que caiga sobre mí, tú haz caso, que yo te voy a dar instrucciones. Y como ustedes saben, esto tuvo consecuencias graves, tuvo consecuencias en toda la familia. Nunca volvió a ver más Rebeca a su hijo, jamás. Crearon 2 rivales dentro de la familia,
que no se podían ni ver, que se odiaban, todo por una mala decisión de los padres. Sabemos, amados hermanos, que todos tenemos hijos y esos hijos son diferentes. Unos tienen un carácter más apacible. Esaú salía y decía que le gustaba el aire libre y hacer y deshacer afuera, y Jacob era como que más pegado a su mamá, como que le gustaba estar más en la casa, y eso enamoró a la mamá. Tanto la enamoró que dijo: sobre mi maldición, que mi maldición caiga sobre mí, pero tu hijo vas a ser el primogénito y la bendición de tu padre va a ser sobre ti. Y ese amor mal encausado de la madre hace que Jacob tenga que salir de su casa huyendo y no lo vuelva a ver nunca más, mintiéndole a su esposo, mintiéndole a su otro hijo y derribando y deshaciendo su casa por una mala decisión. Hoy en día vemos matrimonios que están divorciándose a causa de los hijos, porque la mamá puso en primer lugar a uno de sus hijos antes que su esposo, o el padre hizo lo mismo. Y esto es un pecado terrible, porque no solamente es el pecado del favoritismo y de la parcialidad, sino que también Rebeca lo que hizo fue poner a Jacob encima del propio Dios, de nuestro propio Dios. No haciendo caso a la voluntad de Dios, pone encima a su hijo y dice: que caiga sobre mí la maldición, que caiga sobre mí la maldición. Y esto puede ocurrir, amados hermanos, en muchas madres, padres que hoy podemos ver en nuestras familias. ¿Estamos creando rivales o estamos creando hermanos? ¿Qué estamos creando, hermanos? Quizá hoy puedas tú también pensar como joven que tu padre se pudo haber equivocado y sientes cierto rencor por tus hermanos, porque a lo mejor en el pasado este error que cometemos muy a menudo los padres ahora se ve en consecuencias que podemos ver ya que los hijos están grandes, que no se hablan por teléfono, que no se ayudan, que no se ven, que no están al pendiente de ellos mismos. Y no quiere decir que se hagan cargo de las familias de ellos, sino simplemente de estar con atenciones, que se vean, que se amen, que cuando se vean se saluden bien, no que se ignoren. He visto tantas cosas en el mundo que a veces los hijos se encuentran en la calle y no se hablan, que a veces se encuentran en la casa, esa reunión de fin de año, de Navidad o del Día de las Madres, cuando todo mundo quiere ver a su mamá. Es el único día que todo mundo quiere ver a su mamá, y se encuentran ahí los hijos y no se hablan. Pero eso lo he visto varias veces. ¿Por qué? Porque como padres creamos rivales, no hijos, no hermanos. Y estos dos ejemplos deberían de pegarnos, pero de veras en nuestro corazón, para ver cómo estamos tratando a cada uno de nuestros hijos y si nuestras inclinaciones carnales, porque no son otra cosa, sino carnales, están afectando a alguno de nuestros hijos. Fíjense el resultado en Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué terrible consecuencia, amados hermanos. Qué terrible. Pudiéramos hoy reflexionar y entonces reflexionar acerca de cuáles son las consecuencias de esto. Una puede ser la carencia afectiva de los hijos, que se sienten relegados a un segundo plano por un sentimiento profundo de falta de cariño y un escaso vínculo con sus padres.
Otra cosa que podemos causar son los celos. Esa es una de las principales consecuencias de la parcialidad que tenemos como padres. Los celos entre hermanos, las constantes peleas, la señal de que uno de los hijos ha desplazado al otro. Y los celos crean contienda al interior de la familia. Reflexionemos, amados hermanos, si nosotros en nuestra propia familia no hemos generado celos. Aun cuando el hijo pródigo, ese hijo que le pidió a su padre la herencia para malgastarla y después regresó y su padre lo abrazó, todavía el hijo bueno que estaba ahí junto a él le dijo: ¿por qué le haces eso a mi hermano? El padre no se estaba equivocando, estaba recibiendo a un hijo que estaba extraviado. Sin embargo, el otro hijo, pues le dieron celos. ¿Por qué hiciste con él eso si yo siempre he estado aquí junto a ti trabajando y ahora lo recibes y le das anillo y matas animales? ¿Se dan cuenta cómo los hijos siempre van a tener algo, van a codificar algo en su corazón de por qué su padre está beneficiando a otro de los hijos? Y él le explicó, fíjense bien, no le dijo ¿qué te importa?, sino le explica al hijo: hijo, tú haces todo lo mío es tuyo, todo lo tienes dentro de la casa. Tu hermano estaba extraviado y ahora es encontrado. Y le explica las cosas a su hijo. Es decir, le da su lugar también. Y también como hijos jóvenes, hay muchas cosas que también no entiendes que tus padres hacen por tu hermano. Y también hay hijos bastante posesivos, que cuando el hermano tiene que ser rescatado y tus padres están tomando toda su atención para rescatar a tu hermano, están haciendo la voluntad de Dios también. Tampoco pueden estar tan equivocados como tú lo piensas. A veces se le pone atención al hijo que más problemas trae. Consecuencia de nuestros pecados, sí, pero deja que tus padres hagan su labor de reconciliarse, de abrazar y de aceptar en tu casa a aquel hermano que estuvo lejos de ellos. Otra consecuencia puede ser el rencor hacia los padres. Los hijos que no fueron los favoritos desarrollarán un rencor hacia los padres. Los considerarán culpables de muchas cosas cuando estén grandes. La frustración, la baja autoestima, todo esto viene como consecuencia de que los padres tuvimos un favorito. Pero hermanos, Dios no es así. Dios no actúa de esa manera. Como dije al principio del sermón, Dios nos trata con amor a todos y con justicia. Y podemos ver en nuestra vida cómo Dios nos ha tratado. Que a pesar de ser los peores hijos, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha sacado del hoyo. Y así debemos ver a nuestros hijos. Al más débil rescatarlo, al más fuerte darle ánimos para seguir adelante. Si padres, no sé si tengas uno o dos o tres o solamente tengas un hijo, pero ese único hijo que está viviendo contigo es tu hijo favorito. Es tu trabajo llevarle a los pies de Cristo. Es tu trabajo enseñarle la palabra de Dios. Es tu trabajo hacer que para él, su Padre Celestial, Dios, sea la persona más importante. Pero hay una situación hermosa. Con Jesús y con Dios nada está perdido. Si esta situación prevalece en tu casa hoy en día y te das cuenta de que ese ha sido un problema, claro que hay solución. Y lo primero que tienes que hacer es que necesitas conocer a Dios más de cerca. Necesitas ser consagrado al Señor como padre y como madre. Si tu vida has caminado sin Cristo y la has caminado lejos de Dios, lo primero que el Señor hace es perdonarte.
después limpiarte, después hacerte un corazón de carne y tener el amor de Cristo en tu corazón para amar a tus hijos con ese amor, con esa autoridad, con esa justicia que solamente Dios sabe dar. Por eso, como padres, necesitamos regresar a la voluntad de Dios otra vez, para no seguirnos equivocando, para no tener este pecado que hemos tenido todo este tiempo. Si nos hemos equivocado, pedile perdón a nuestros hijos también. Y les dijo: hijo, te amo como cualquiera, como todos tus hermanos, pero a ti te amo. Quizás sea demasiado tarde, pero para eso está la oración, para orar por esos hijos que hoy quizá tengan un resentimiento o un rencor con sus padres. Y yo te diría algo que quizá ha funcionado en mi vida: haz algo extraordinario para cada uno de tus hijos, pero para cada uno en particular haz algo extraordinario. Ten el hábito de hacer algo extraordinario por cada uno. Parece mentira, pero el simple hecho de que a veces me he salido del trabajo para ir a recoger a uno de mis hijos a la escuela marca toda la diferencia. Parece mentira, pero el sentarse a jugar un juego de mesa con uno, platicar con otro, salir a caminar con otro al parque y al otro día llevarte otro al cine, marcan diferencias. Revierten estas situaciones y dicen: mi papá, mi mamá, ¿es cierto que mi mamá se tomó hoy todo el día para mí? ¿Es cierto que mi papá, en medio de su trabajo y de todas sus ocupaciones, hoy se tomó medio día para mí solito? Y van a ver que no lo van a querer, pero les va a marcar algo muy importante en su corazón: tú eres importante para mí. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, esta mañana queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos, Padre, reconocer que para tener familias firmes solamente necesitamos de ti, Señor, de nadie más. Que necesitamos de tu amor, de tu sabiduría y sobre todo, Padre, de tu palabra. Señor, en esta mañana queremos rogarte, Señor, que nos des sabiduría para poder criar a nuestros hijos no como rivales, sino como hermanos, como amigos, como hermanos que se ayudan mutuamente, que conocen a Dios y que no están pleiteando todo el tiempo, porque queremos, cuando seamos viejos, ver una familia unida, a pesar de que son varias familias ya, pero ver hijos unidos. Padre, y reconocemos en nuestro corazón que muchas de las cosas que hacemos no las hacemos bien, y lo que hacemos a veces divide a nuestros hijos. Padre, ayúdanos que como matrimonios podamos primero, Señor, entender que los estatutos, los principios los das tú, Señor, y que como matrimonio debemos obedecerlos, aunque no nos parezcan. Que esas madres que se inclinan hacia uno de sus hijos puedan reconocer que los otros dos, que los otros tres, que el otro hijo es igualmente valioso en el corazón tuyo, Señor, y que también tendrá un futuro, que también tendrá una manera de pensar, que también tendrá una familia, que también tendrá necesidades, que también tendrá esa necesidad de abrazar a sus padres y a sus hermanos. Danos, Padre, esa sabiduría, danos ese amor, y también a establecer justicia y disciplina dentro de la familia, porque eso también es tu voluntad. Padre, ayúdanos y nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.